En el siglo XVII, España era un coloso con pies de barro. Antaño el corazón de un vasto imperio que abarcaba desde las Américas hasta Filipinas. Su edad de oro bajo Carlos V y Felipe II se desvanecía en un crepúsculo de declive. La monarquía de los Habsburgo, agobiada por guerras interminables, deudas abrumadoras y una economía tambaleante, luchaba por mantener su poder. Castilla, el núcleo del imperio, soportaba la mayor carga, con sus campos y aldeas exprimidos para financiar batallas lejanas en los Países Bajos y Alemania. El campesinado español, la columna vertebral de esta tierra agotada, trabajaba bajo un sol implacable. Eran hombres y mujeres del campo, agricultores, pastores y jornaleros, que vivían en pequeñas aldeas diseminadas por las llanuras de Castilla, las montañas de Aragón y los valles de Andalucía. Sus vidas estaban marcadas por los ciclos de la cosecha, el peso de los impuestos y la sombra de la peste. Sin embargo, mientras las élites, nobles atrincherados en sus haciendas, clérigos en sus claustros y cortesanos en el Alcázar de Madrid, se replegaban, los campesinos se veían cada vez más abandonados. El siglo XVII fue una era de crisis, la Guerra de los 30 años agotó la riqueza de España, la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1614 devastó la mano de obra agrícola y las recurrentes plagas diezmaron aldeas. Las demandas fiscales de la monarquía eran insaciables, mientras los nobles acaparaban tierras y privilegios. En este contexto de abandono, la supervivencia de los campesinos se convirtió en una rebelión silenciosa, un testimonio de su tenacidad y astucia. Los campos de Castilla se extendían como un mar parduzco bajo el cielo plomizo, salpicados por molinos de viento que giraban perezosamente en la brisa matinal. Las aldeas surgían como islas en esta inmensidad, muros de adobe agrietados por el sol, tejados de tejas rojas desgastadas por décadas de tormentas, y calles de tierra que se convertían en lodazales con las lluvias escasas pero torrenciales del otoño. En estas aldeas, el tiempo parecía moverse al ritmo de las estaciones y las campanas de la iglesia, pero la realidad era más compleja y desesperante. Cada amanecer traía consigo las mismas preocupaciones que habían atormentado a las generaciones anteriores, pero intensificadas por la crisis del imperio. Los recaudadores de impuestos llegaban con mayor frecuencia, portando decretos reales que exigían más tributos para sostener guerras que los campesinos apenas comprendían. La alcabala, el servicio ordinario, las sisas municipales, una maraña de gravámenes que asfixiaba cualquier esperanza de prosperidad. Los graneros comunales, antaño llenos tras las buenas cosechas, permanecían vacíos mientras el grano partía hacia Madrid o los puertos para alimentar ejércitos distantes. La estructura social del campo español se había endurecido como el barro al sol. Los hidalgos locales, empobrecidos pero aferrados a sus títulos, se comportaban como señores feudales en miniatura, exigiendo prestaciones personales y monopolizando los mejores pastos. Los mayorazgos concentraban las tierras en manos de unos pocos, mientras los pequeños propietarios, los pecheros, veían sus parcelas fragmentarse generación tras generación hasta convertirse en minifundios inviables. Los jornaleros, la clase más numerosa y vulnerable, dependían de salarios que apenas cubrían el pan negro y las habas, cuando había trabajo. La Iglesia, omnipresente en cada aldea, ofrecía consuelo espiritual pero también representaba otra carga económica. Los diezmos y primicias drenaban una décima parte de la producción, mientras los párrocos rurales, a menudo tan pobres como sus feligreses, predicaban resignación desde púlpitos desvencijados. Las cofradías y hermandades proporcionaban una red de apoyo mutuo, pero también consumían recursos en festividades religiosas que, paradójicamente, ofrecían los únicos momentos de alegría en vidas marcadas por la privación. Las mujeres campesinas cargaban con un peso doble, el trabajo en los campos durante las siembras y cosechas, y el mantenimiento del hogar y la familia. Hilaban lana en las largas noches de invierno, cuidaban de los huertos familiares donde crecían las hortalizas que complementaban la dieta básica de pan y legumbres, y preservaban las tradiciones orales que mantenían viva la memoria colectiva. Sus conocimientos sobre plantas medicinales, conservación de alimentos y gestión doméstica eran fundamentales para la supervivencia familiar, aunque raramente reconocidos en una sociedad profundamente patriarcal. Los niños crecían rápido en este ambiente hostil. A los 8 años ya pastoreaban cabras en los montes comunales, a los 12, manejaban el arado junto a sus padres.
La educación formal era un lujo inalcanzable para la mayoría, aunque algunos párrocos ilustrados enseñaban las primeras letras a cambio de servicios en la iglesia. La mortalidad infantil era devastadora, de cada 10 niños nacidos, apenas 5 llegaban a la edad adulta. ¿Cómo perseveraron sin la ayuda de quienes debían liderarlos? Su historia comienza en el polvo de Castilla, donde una aldea, Valdepeñas, susurra sobre la resistencia. En sus callejuelas serpenteantes y sus campos resquebrajados, los ecos de una lucha silenciosa pero feroz aguardan ser desenterrados, revelando los secretos de quienes convirtieron la mera supervivencia en un acto de rebeldía contra un destino que parecía sellado por la historia. En la aldea de Valdepeñas, enclavada en las llanuras abrasadas de la Mancha, los campesinos enfrentaban el peso de un imperio en decadencia. Era 1625, y el recaudador de impuestos había llegado nuevamente, con su libro de cuentas cargado de exigencias para financiar las guerras de España. Los aldeanos, hombres como Juan García, un agricultor curtido, y mujeres como María López, una pastora viuda, se reunían en la plaza tras la misa dominical. Sus murmullos hablaban de graneros vacíos y niños con mejillas hundidas. El aire matutino de Valdepeñas portaba el aroma seco de la retama y el tomillo silvestre, pero también algo más pesado, el miedo que se adhería a las conversaciones como el polvo a los ropajes. La fuente central de la plaza, construida con piedra caliza extraída de las canteras cercanas hacía 2 siglos, había visto pasar generaciones de aldeanos que enfrentaban sequías, pestes y hambrunas. Pero nunca habían conocido una presión tan sistemática y asfixiante como la que ahora ejercía la corona hambrienta de recursos. Juan García, con sus manos agrietadas por décadas de manejar el arado y la hoz, observaba el rostro demacrado de sus vecinos. A sus 43 años, había sobrevivido a la gran peste de 1599 y a las malas cosechas de 1615, pero esta nueva crisis era diferente. No venía de los caprichos del clima o los castigos divinos, sino de las decisiones tomadas en palacios que jamás había visto, para sostener guerras cuyos nombres apenas podía pronunciar. Sus 3 hijos menores, Pedro, de 12 años, Ana, de 10, y el pequeño Miguel, de apenas 7, habían empezado a mostrar los signos reveladores de la desnutrición, esa palidez cerosa que precedía a las fiebres, esa lentitud en los movimientos que hablaba de fuerzas menguantes. María López, por su parte, conocía íntimamente el peso de la supervivencia solitaria. Viuda desde hacía 4 años, cuando su esposo Tomás murió en un accidente con el carro de bueyes, había tenido que aprender a navegar el laberinto de obligaciones tributarias que recaían sobre los hogares campesinos. Sus 20 cabras constituían su único capital, pero también su mayor vulnerabilidad. Cada animal representaba ingresos potenciales, pero también gastos en pastos comunales, tasas de trashumancia y, por supuesto, los inevitables diezmos que reclamaba don Sebastián, el párroco de la aldea. Las élites no ofrecían alivio. El señor local, don Álvaro de Guzmán, vivía en una lejana mansión en Toledo, administrando sus propiedades manchegas a través de un mayordomo implacable llamado Jerónimo Vázquez. Este hombre, de origen hidalgo empobrecido, compensaba su propia precariedad económica con una severidad que rozaba la crueldad. Vázquez conocía cada parcela, cada olivo, cada viña de las tierras señoriales, y exigía las rentas con una puntualidad que ignoraba por completo las vicisitudes climáticas o las crisis familiares. Cuando las cosechas de trigo habían fallado el año anterior debido a una sequía devastadora, el mayordomo no había mostrado piedad. Las rentas se pagan en especie o en moneda, pero se pagan, había declarado desde su caballo, mirando con desdén a los campesinos congregados. La iglesia, también, reclamaba sus diezmos, dejando poco para la aldea. Don Sebastián, el párroco, era un hombre dividido entre su vocación pastoral y las exigencias económicas de una institución que necesitaba recursos para mantenerse. Procedente de una familia de artesanos de Ciudad Real, había llegado a Valdepeñas con ideales de servicio cristiano, pero la realidad había templado su fervor con pragmatismo. Los diezmos, esa 10ª parte de la producción agrícola que correspondía a la iglesia, representaban no solo el sustento del párroco, sino también el mantenimiento del templo, los ornamentos litúrgicos y las obras de caridad. Sin embargo, en tiempos de escasez, estas obligaciones se convertían en una carga adicional que los feligreses apenas podían soportar. Sin embargo, Valdepeñas perseveró gracias a los lazos comunales forjados durante generaciones. El Consejo del Pueblo,
Se reunía en secreto en la sacristía de la iglesia después del toque de ánimas, cuando la oscuridad proporcionaba la discreción necesaria para tomar decisiones que, técnicamente, podrían considerarse desafío a la autoridad señorial. Presidido por Alonso Martínez, un campesino acomodado que sabía leer y escribir, el concejo había desarrollado estrategias de supervivencia que combinaban la tradición ancestral con la innovación desesperada, decidiendo compartir recursos de manera sistemática. Habían establecido un complejo sistema de trueques y préstamos. Juan aportaba su cebada excedente a cambio de aceite de oliva de los huertos de Catalina Sánchez. María compartía la leche de sus cabras con las familias que tenían niños pequeños, recibiendo a cambio ayuda en la esquila y el hilado. Otros cedían sus herramientas, arados, hoces, yugos, según un calendario rotativo que maximizaba su uso. Este intercambio no monetario evitaba las fluctuaciones de una moneda cada vez más devaluada y las exigencias tributarias que gravaban las transacciones comerciales formales. Revivieron prácticas antiguas, como la hacendera, donde los vecinos trabajaban los campos de los demás de forma colectiva y rotatoria, asegurando que ninguna familia pasara hambre. La hacendera tenía raíces que se remontaban a los tiempos de la Reconquista, cuando la supervivencia dependía de la colaboración entre pobladores cristianos en tierras hostiles. Ahora, esa misma tradición se adaptaba a una hostilidad diferente pero no menos letal: la indiferencia de un Estado que extraía recursos sin proporcionar protección. Durante la época de siega, toda la aldea se movilizaba siguiendo un patrón establecido por el concejo. Comenzaban por los campos de las viudas y los ancianos, después continuaban con las parcelas de las familias más numerosas, y finalmente se ocupaban de las tierras de los campesinos más prósperos. Este orden no era casual, garantizaba que los más vulnerables no perdieran sus cosechas por falta de manos, mientras que los más afortunados podían reciprocar con generosidad cuando llegara su turno. Fuera de la aldea, resonaban historias de supervivencia similar. Los arrieros que transitaban por el camino real que conectaba Toledo con Córdoba traían noticias de otras comunidades que habían desarrollado estrategias paralelas. En Aragón, los campesinos formaban hermandades, grupos de ayuda mutua más formalizados que los concejos castellanos, para protegerse no solo de bandidos y recaudadores, sino también de las periódicas incursiones de soldados desertores que saqueaban las aldeas en busca de provisiones. En Andalucía, las cooperativas olivareras intercambiaban aceitunas y vino directamente, evitando la moneda devaluada por las cecas reales y los intermediarios urbanos que se enriquecían a costa del productor rural. Estos actos de solidaridad no eran mera caridad, sino una resistencia desafiante contra el abandono. Mientras la monarquía flaqueaba bajo Felipe IV y su valido, el conde duque de Olivares, ese aragonés ambicioso que soñaba con reformar España desde Madrid, los campesinos de Valdepeñas y más allá comenzaban a tejer un tapiz de supervivencia, hilo por hilo. Su resistencia era silenciosa pero tenaz, invisible para los cronistas cortesanos pero fundamental para la continuidad de una España rural que, paradójicamente, sostenía con su trabajo los sueños imperiales de quienes la despreciaban. En la década de 1640, la crisis de España se intensificó. Una peste arrasó Castilla, llevándose un tercio de los habitantes de Valdepeñas. La monarquía, distraída por revueltas en Cataluña y Portugal, no ofrecía ayuda. Los nobles, temiendo el contagio, huyeron a sus fincas rurales, dejando a los campesinos a su suerte. Sin embargo, en esta oscuridad, los aldeanos encontraron luz a través de la adaptación y la inventiva. El año 1642 marcó un punto de inflexión en la historia de Valdepeñas. La peste había llegado en primavera, portada por un mercader de paños procedente de Toledo que se desplomó en la posada del pueblo con bubones negros inflamando su cuello y axilas. En cuestión de semanas, el contagio se extendió como un incendio invisible. Primero cayeron los niños más pequeños, después los ancianos, y finalmente los adultos en la flor de la vida. Las campanas de la iglesia sonaron sin cesar durante un mes, hasta que don Sebastián, el párroco, también sucumbió a la enfermedad, dejando a los supervivientes sin guía espiritual en sus momentos más desesperados. Entre los muertos se contaban Pedro García, el hijo mayor de Juan, que había contraído la peste mientras ayudaba a enterrar a los vecinos fallecidos, Catalina Sánchez, la mujer que compartía su aceite de oliva en los intercambios comunales, y casi la mitad de los miembros del concejo, incluyendo a Alonso Martínez,
el líder alfabetizado que había coordinado las estrategias de supervivencia colectiva. Los campos se llenaron de malas hierbas, las cabras de María López vagaron sin pastor durante días, y el silencio se apoderó de una aldea que antes bullía de actividad al amanecer. Juan García, ahora un anciano del pueblo a los 60 años, se encontró convertido en uno de los pocos supervivientes con memoria institucional. Su espalda se había encorvado por décadas de trabajo agrícola, sus manos temblaban ligeramente por las fiebres que había padecido durante la peste, pero su mente conservaba intactos los conocimientos transmitidos por generaciones. Recordaba los relatos de su abuelo Pedro sobre las hambrunas de finales del siglo XVI, cuando los campesinos habían sobrevivido gracias a cultivos que los nobles despreciaban por considerarlos comida de pobres. Con una determinación nacida de la desesperación, convenció al concejo superviviente, ahora reducido a apenas 5 hombres que se reunían en la cocina de la casa más grande de la aldea, para sembrar garbanzos y lentejas en lugar de trigo. Estos cultivos leguminosos tenían ventajas múltiples, requerían menos agua que los cereales, enriquecían el suelo con nitrógeno natural, y proporcionaban proteínas esenciales en una dieta que se había vuelto peligrosamente limitada. Además, su menor valor comercial los hacía menos atractivos para los recaudadores de impuestos, que tendían a concentrarse en los productos de mayor precio. La transición no fue sencilla. Los campesinos de Valdepeñas habían cultivado trigo durante siglos, y cambiar de cultivo implicaba transformar no solo las técnicas agrícolas, sino también los hábitos alimentarios y las tradiciones culinarias. Las mujeres de la aldea, lideradas por María López, tuvieron que experimentar con nuevas formas de preparación, garbanzos guisados con las hierbas silvestres que crecían en los linderos de los campos, lentejas cocidas con los huesos que quedaban después de sacrificar alguna cabra vieja, potajes espesos que podían alimentar a una familia entera con ingredientes que antes se consideraban complementarios. Paralelamente, emprendieron la construcción de pozos comunales para captar el escaso agua de lluvia. Esta empresa requirió una organización comunitaria sin precedentes. Cada familia contribuyó con trabajo según sus posibilidades, los ancianos aportaron conocimientos sobre dónde era más probable encontrar agua subterránea, y los jóvenes proporcionaron la fuerza física necesaria para excavar en el suelo pedregoso de la Mancha. El pozo principal, ubicado en el centro de la aldea, se convirtió en algo más que una fuente de agua, era un símbolo de la capacidad colectiva para crear soluciones donde las autoridades habían fallado. María López, con su destreza en hierbas adquirida durante años de cuidar tanto a sus cabras como a sus vecinos enfermos, se había convertido en la curandera no oficial de la aldea. Sin formación médica formal, las mujeres tenían prohibido el acceso a las universidades donde se enseñaba medicina, había desarrollado un conocimiento empírico sobre las propiedades curativas de las plantas locales. Compartía remedios para la fiebre preparando infusiones de salvia silvestre que crecía en las laderas pedregosas, cocimientos de romero para los dolores de estómago, y cataplasmas de malva para tratar las heridas infectadas. Su casa se había convertido en un centro de conocimiento médico popular donde las mujeres jóvenes aprendían a identificar plantas medicinales, a secarlas correctamente para preservar sus propiedades, y a combinarlas en preparados que podían almacenarse durante meses. Este saber, transmitido oralmente de generación en generación, representaba una forma de resistencia contra la dependencia de médicos urbanos que rara vez visitaban las aldeas rurales y que, cuando lo hacían, cobraban honorarios inalcanzables para las familias campesinas. Los aldeanos también recurrieron al contrabando, una actividad que requería tanto valor como astucia. La frontera con Portugal, situada a apenas 2 días de marcha desde Valdepeñas, se había vuelto porosa debido a las guerras de independencia portuguesa. Los campesinos aprovecharon esta situación para intercambiar grano sobrante con mercaderes portugueses que ofrecían sal, herramientas de hierro, y ocasionalmente, monedas de plata que no habían sido devaluadas por las manipulaciones monetarias de la corona española. Estas expediciones nocturnas eran organizadas cuidadosamente por Rodrigo Muñoz, un pastor que conocía todos los senderos de cabras entre las dos fronteras. Los contrabandistas partían después de medianoche, cargando mulas con sacos de legumbres y regresando antes del amanecer con productos que podían marcar la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Las rutas cambiaban constantemente para evitar las patrullas de los soldados fronterizos, y se establecieron sistemas de señales, hogueras en colinas específicas, campanadas de iglesias rurales, para advertir sobre la presencia de autoridades.
En otras regiones, los campesinos innovaban de manera similar, creando una red informal de resistencia que se extendía por toda la península. En Galicia, donde la humedad perpetua amenazaba las cosechas almacenadas, construían hórreos, graneros elevados sobre pilares de piedra, que protegían el grano tanto de la humedad como de las ratas y otros roedores. Estas construcciones, con sus características formas rectangulares y techos inclinados, se convirtieron en símbolos de la ingeniería campesina adaptada a condiciones climáticas específicas. En Extremadura, los pastores organizaron una resistencia más directa contra los cercamientos nobiliarios que pretendían privatizar las tierras comunales donde habían pastado sus rebaños durante siglos. Desarrollaron un sistema de pastoreo rotativo que maximizaba el uso de los terrenos disponibles mientras minimizaba el desgaste del suelo, y establecieron fondos comunes para pagar las multas que inevitablemente imponían los tribunales señoriales, cuando los rebaños invadían propiedades privadas. Estas estrategias no estaban exentas de riesgos mortales. Los contrabandistas se enfrentaban la horca si eran capturados con mercancías prohibidas, y las tierras comunales atraían la ira de los nobles que veían en su uso colectivo una amenaza a sus derechos de propiedad. Los tribunales señoriales castigaban con severidad creciente cualquier forma de resistencia, desde el impago de rentas hasta la ocupación de tierras baldías, pero esta represión solo intensificaba la determinación campesina. La supervivencia exigía autosuficiencia, pero también solidaridad. Mientras las élites perseguían sus propios intereses en los salones de Madrid y las cortes provinciales, los campesinos de Valdepeñas sembraron literalmente las semillas de una nueva resiliencia, desafiando las probabilidades en su contra. Su resistencia silenciosa estaba transformando no solo sus métodos de cultivo y organización social, sino también su comprensión de lo que significaba ser español en un imperio que parecía haber olvidado a quienes lo sostenían con su trabajo y su sangre. En 1668, Valdepeñas alcanzó un punto de quiebre. Un edicto real duplicó los impuestos para financiar la guerra de España contra Francia, mientras don Álvaro exigía tributos adicionales para reconstruir su mansión. Los graneros del pueblo estaban casi vacíos, y una sequía marchitó los campos. El concejo, liderado por Juan y María, se negó a cumplir. La noticia se extendió, y los aldeanos se reunieron en la iglesia, sus voces alzándose en indignación. La primavera de 1668 había llegado sin lluvias a La Mancha. Los cielos permanecían despejados día tras día, un azul implacable que antes habría sido motivo de celebración pero que ahora se había convertido en una maldición. Los campos de garbanzos y lentejas que Juan García había introducido 2 décadas atrás resistían mejor que el trigo tradicional, pero incluso estos cultivos resistentes comenzaban a mostrar signos de estrés, hojas amarillentas, vainas pequeñas, raíces que se hundían cada vez más profundo en busca de humedad que simplemente no existía. Fue en este contexto de escasez extrema cuando llegó el pregonero real, un funcionario menor procedente de Ciudad Real que se instaló en la plaza central de Valdepeñas para leer, con voz monótona pero implacable, el nuevo edicto tributario. La guerra contra Luis XIV había vaciado las arcas reales, y Carlos II, ese rey enfermizo y melancólico que había heredado los restos de un imperio, necesitaba fondos desesperadamente. Los impuestos se duplicarían, los plazos de pago se acortarían, y las exenciones tradicionales quedarían suspendidas indefinidamente. Pero el golpe más cruel llegó 3 días después, cuando Jerónimo Vázquez, el mayordomo de don Álvaro de Guzmán, apareció montado en su mula parda portando un documento sellado con lacre rojo. El señor ausente, que no había puesto los pies en sus tierras manchegas en más de una década, había decidido reconstruir su mansión toledana según la nueva moda francesa, y necesitaba recursos adicionales de sus propiedades rurales. Los campesinos no solo debían pagar los impuestos reales duplicados, sino también un tributo extraordinario equivalente a 1/3 parte de sus cosechas anuales. La reunión del concejo esa noche fue diferente a todas las anteriores. Durante más de 40 años, desde la Gran Peste, las decisiones se habían tomado por consenso, buscando siempre soluciones que minimizaran el conflicto con las autoridades. Pero ahora, sentados en círculo en la penumbra de la sacristía iluminada por velas de sebo, los supervivientes de Valdepeñas se enfrentaban a una realidad insoslayable: cumplir con las demandas significaría la muerte por inanición de al menos la mitad de la población restante. Juan García, ahora de 86 años,
Había perdido la agilidad física pero conservaba intacta su autoridad moral. Sus manos, deformadas por décadas de artritis, temblaban ligeramente mientras sostenía el documento de Vázquez, pero su voz sonó firme cuando pronunció las palabras que cambiarían para siempre la historia de la aldea: no podemos dar lo que no tenemos. No daremos lo que tenemos si eso significa matar a nuestros hijos. María López, ahora de 60 años y convertida en la matriarca indiscutible de las mujeres de la aldea, secundó inmediatamente la declaración de Juan. Su experiencia como curandera le había enseñado a reconocer los signos de la desnutrición severa, y sabía que varios niños del pueblo ya mostraban síntomas preocupantes: el crecimiento ralentizado, la propensión a las infecciones, esa mirada vidriosa que precedía a las fiebres mortales. Las mujeres estamos con Juan, declaró con una firmeza que no admitía discusión. Nuestros vientres han dado hijos a esta tierra. No permitiremos que los maten por el capricho de un señor que nunca los ha visto. La decisión de resistir se tomó por unanimidad, pero todos comprendían sus implicaciones. No era simplemente una cuestión de retrasar el pago o negociar mejores condiciones, sino un desafío directo a la autoridad real y señorial que podía resultar en acusaciones de sedición. Los miembros del concejo pasaron la madrugada organizando la resistencia: se ocultarían las reservas de grano restantes en cuevas naturales de las colinas cercanas, se falsificarían los registros de producción para mostrar pérdidas mayores de las reales, y se establecerían turnos de vigilancia para detectar la llegada de fuerzas represivas. La noticia de la negativa se extendió con la velocidad del viento seco que barría la llanura manchega. Los arrieros que frecuentaban la aldea llevaron el rumor a pueblos vecinos, donde también crecía el descontento por las exigencias tributarias. En algunas aldeas cercanas, los concejos decidieron seguir el ejemplo de Valdepeñas; en otras, el miedo a la represalia mantuvo la obediencia, aunque a regañadientes. Los aldeanos se reunieron en la iglesia al domingo siguiente, transformando la misa matutina en una asamblea improvisada. El nuevo párroco, don Felipe Morales, un joven clérigo recién llegado de Salamanca que había reemplazado al difunto don Sebastián, se encontró predicando ante una congregación que había decidido anteponer la supervivencia terrenal a la obediencia celestial. Sus sermones sobre la resignación cristiana caían en oídos sordos, mientras las voces de los feligreses se alzaban en conversaciones que rozaban la blasfemia. Si Dios permitía que sus hijos murieran de hambre para enriquecer a nobles ausentes, entonces quizás había llegado el momento de cuestionar el orden divino que legitimaba tal injusticia. El recaudador de impuestos regresó 10 días después, esta vez acompañado por una escuadra de 8 soldados de la guarnición de Ciudad Real. Era un destacamento pequeño, reflejo tanto de los recursos limitados de la corona como de la subestimación oficial de la capacidad de resistencia campesina. Los soldados, campesinos uniformados procedentes de otras provincias, mostraban poca convicción para enfrentar a gente que podría haber sido sus propios familiares. Pero los campesinos se mantuvieron firmes, armados con las herramientas de su trabajo cotidiano transformadas en armas de resistencia: horcas de madera reforzadas con puntas de hierro, hoces afiladas que brillaban amenazadoramente bajo el sol matutino, palos de roble que habían servido para arrear ganado y ahora se empuñaban con determinación guerrera. La confrontación se desarrolló en la plaza central, con toda la aldea presente como testigo de un momento que definiría su destino colectivo. En un enfrentamiento tenso que duró toda la mañana, María reunió a las mujeres en una demostración de solidaridad que sorprendió incluso a los propios aldeanos. Siguiendo una estrategia que habían planificado en secreto, bloquearon las puertas del granero comunal con sus propios cuerpos, creando una barrera humana que los soldados no se atrevieron a disolver por la fuerza. Las madres sostenían a sus hijos más pequeños mientras las abuelas se aferraban a los marcos de las puertas, presentando una imagen que contrastaba dramáticamente con los estereotipos de sumisión femenina rural. Mientras tanto, Juan negociaba con el recaudador y el oficial al mando de los soldados, apelando no solo a consideraciones prácticas sino también a argumentos morales que resonaban con hombres que provenían de comunidades rurales similares. Desplegó los documentos que mostraban las pérdidas de cosecha, los registros de defunciones durante la peste, y las cuentas detalladas de los tributos ya pagados en años anteriores. Su estrategia combinaba la exhibición de datos irrefutables con un llamado a la compasión cristiana que ponía a los representantes del Estado en una posición moralmente incómoda. Los soldados,
superados en número por una población que mostraba una determinación inesperada y cautelosos ante la posibilidad de que la violencia escalara hasta convertirse en una revuelta regional. Se retiraron después de un tenso enfrentamiento que duró hasta el atardecer. El oficial al mando, un sargento veterano de las guerras de Flandes llamado Diego Hernández, reconoció que no tenía ni los recursos ni las órdenes necesarias para masacrar a una aldea entera, especialmente cuando la justificación legal de tal acción podría ser cuestionada por tribunales superiores. Esta pequeña victoria resonó con levantamientos mayores que habían sacudido la península en décadas anteriores, como la revuelta catalana de 1640, donde campesinos y artesanos habían desafiado la opresión real con una violencia que había llegado hasta el asesinato del virrey. Aunque la resistencia de Valdepeñas fue mucho más limitada en escala y objetivos, participaba del mismo espíritu de desesperación transformada en rebelión que había caracterizado las crisis del siglo XVII español. En toda España, los campesinos resistían de manera más sutil pero no menos efectiva, ocultando cosechas en graneros subterráneos, falsificando registros de producción con la complicidad de escribanos locales, o huyendo a las montañas para convertirse en bandoleros que combinaban la supervivencia personal con el desafío a la autoridad. Estos actos de resistencia, aunque fragmentados y localizados, representaban un patrón de insubordinación que erosionaba lentamente los fundamentos del sistema político y económico imperial. Estos actos de desafío nacían de la desesperación, pero se alimentaban de una creencia profunda en su derecho fundamental a sobrevivir, un derecho que antecedía a las leyes reales y los privilegios nobiliarios. La resistencia de Valdepeñas fue un triunfo fugaz, todos sabían que la represalia llegaría eventualmente, pero cristalizó la determinación de los campesinos de perseverar sin la ayuda de las élites, su unidad forjada como un escudo contra un mundo que se desmoronaba a su alrededor. En esa plaza polvorienta de la Mancha, bajo el sol implacable del verano de 1668, se había escrito un capítulo pequeño pero significativo en la larga historia de la resistencia popular española. En la década de 1680, la decadencia de España se desaceleró bajo Carlos II, pero las luchas de los campesinos persistían. En Valdepeñas, las secuelas de su desafío trajeron duras represalias, Juan fue multado, y el rebaño de María fue confiscado. Sin embargo, la aldea resistió, su espíritu comunal intacto. El concejo formalizó acuerdos para compartir tierras, asegurando que ninguna familia perdiera su parcela por los avances de los nobles. Las redes de contrabando se expandieron, conectando a Valdepeñas con otras aldeas y creando una economía paralela fuera del control de las élites. La venganza del Estado llegó lentamente pero con precisión quirúrgica. En el otoño de 1669, un año después de la confrontación en la plaza, un tribunal especial se estableció en Ciudad Real para juzgar los crímenes de sedición cometidos en Valdepeñas. El proceso fue diseñado no solo para castigar, sino para enviar un mensaje claro a otras aldeas que pudieran considerar seguir el ejemplo manchego. Los jueces, funcionarios menores de la administración real ansiosos por demostrar su celo, aplicaron las multas máximas permitidas por la ley. Juan García, identificado como el líder intelectual de la resistencia, fue condenado a pagar una multa equivalente a 5 años de cosechas normales, una suma imposible para un campesino octogenario que había perdido la mayor parte de sus bienes durante las crisis anteriores. La sentencia incluía la confiscación de su casa y sus tierras si no podía satisfacer la deuda en un plazo de 2 años. Para un hombre que había dedicado toda su vida a cultivar la misma parcela heredada de su padre, la amenaza equivalía a una sentencia de muerte social y económica. María López enfrentó una represalia diferente pero igualmente devastadora. Sus cabras, que representaban no solo su sustento sino también su identidad como pastora y curandera, fueron requisadas por orden judicial como compensación por daños causados al patrimonio real. La confiscación se ejecutó un amanecer de diciembre, cuando los soldados llegaron sin previo aviso y se llevaron a los animales que habían sido el centro de su vida durante más de 4 décadas. Ver desaparecer su rebaño por el camino real, balando desesperadamente mientras se alejaban de los pastos que conocían, fue para María un trauma que la marcó durante el resto de sus días. Pero estas represalias, diseñadas para quebrar el espíritu de resistencia, produjeron el efecto contrario. La injusticia flagrante de castigar a ancianos que habían defendido la supervivencia de sus familias galvanizó a la comunidad de Valdepeñas de una manera que la crisis económica por sí sola no había logrado. El concejo,
ahora liderado por Miguel Sánchez, el hijo de la difunta Catalina, un hombre de 40 años que había aprendido las lecciones de resistencia observando a Juan y María, decidió que la supervivencia individual no bastaba, era necesario crear instituciones que protegieran a la comunidad contra futuras agresiones. Sin embargo, la aldea resistió con una determinación que sorprendió incluso a sus propios habitantes. El espíritu comunal no solo se mantuvo intacto sino que se formalizó en estructuras más sofisticadas y duraderas. El concejo estableció lo que llamaron secretamente los pactos de tierra, acuerdos escritos en documentos que circulaban únicamente entre familias de confianza, donde se comprometían a compartir parcelas según las necesidades familiares y las capacidades laborales, asegurando que ninguna familia perdiera completamente su acceso a la tierra por los avances de los nobles o las multas del Estado. Estos pactos representaban una revolución silenciosa en la organización agraria. Tradicionalmente, la propiedad de la tierra había sido individual y hereditaria, con cada familia celosa guardiana de sus límites parcelarios. Pero la crisis había demostrado que la supervivencia individual era imposible sin solidaridad colectiva. Los nuevos acuerdos establecían sistemas rotativos donde las familias trabajaban conjuntamente parcelas que, formalmente, pertenecían a diferentes propietarios, compartiendo tanto el trabajo como los beneficios según fórmulas complejas que tenían en cuenta el tamaño familiar, la capacidad laboral, y las contribuciones especiales como herramientas o semillas. Para resolver el problema inmediato de Juan García, la comunidad desarrolló una estrategia financiera colectiva. Cada familia contribuyó con una pequeña cantidad, granos, animales menores, herramientas, a un fondo común administrado por el concejo. Con estos recursos, compraron formalmente las tierras de Juan al precio de la multa, manteniéndolo como arrendatario vitalicio con condiciones simbólicas. Esta maniobra legal, asesorada por un escribano de Ciudad Real que simpatizaba secretamente con la causa campesina, permitió mantener a Juan en su tierra mientras satisfacía técnicamente las exigencias judiciales. Las redes de contrabando, lejos de debilitarse por la represión, se expandieron y sofisticaron durante la década de 1680. La experiencia de la confrontación había demostrado que la autosuficiencia local no bastaba para resistir las presiones del Estado. Era necesario crear conexiones regionales que proporcionaran recursos alternativos y rutas de escape en caso de crisis futuras. Rodrigo Muñoz, el pastor contrabandista, estableció contactos regulares con aldeanos de Extremadura, Andalucía e incluso Galicia, creando una red de intercambio que movía no solo mercancías sino también información sobre métodos de resistencia, técnicas agrícolas innovadoras, y noticias sobre la situación política general. Esta economía paralela funcionaba con reglas propias que desafiaban tanto las regulaciones comerciales del Estado como las prerrogativas económicas de la nobleza. Los intercambios se basaban en el trueque directo o en sistemas de crédito comunitario que no dependían de la moneda oficial, cada vez más devaluada e inestable. Un pastor extremeño podía intercambiar queso de cabra por herramientas de hierro fabricadas por artesanos rurales de Toledo, mientras que los agricultores manchegos ofrecían legumbres secas a cambio de sal marina contrabandeada desde las costas mediterráneas. En toda España, las estrategias de supervivencia campesina desarrolladas durante las crisis del siglo XVII echaron raíces profundas y se institucionalizaron como prácticas culturales permanentes. En Castilla, las aldeas no solo revivieron sino que expandieron los montes comunales, bosques y pastizales compartidos, creando sistemas complejos de gestión colectiva que regulaban el acceso a leña, pastos, y recursos forestales como bellotas y castañas. Estos montes se convirtieron en espacios de autonomía campesina donde las decisiones se tomaban por asambleas locales sin interferencia señorial. Los sistemas de gestión de estos montes comunales desarrollaron una sofisticación comparable a la de instituciones urbanas formales. Se establecieron calendarios rotativos para el pastoreo que evitaban el sobrepastoreo. Se designaron guardas forestales elegidos por la comunidad para proteger contra la tala ilegal. Y se crearon tribunales locales para resolver disputas sobre el uso de recursos. Estos sistemas no solo sostenían económicamente a las comunidades rurales sino que también proporcionaban espacios de práctica democrática donde los campesinos desarrollaban habilidades de autogestión y resolución de conflictos. En Valencia, los sistemas de riego tradicionales, amenazados por décadas de abandono durante las crisis,
fueron no solo restaurados sino mejorados por cooperativas campesinas que habían aprendido la importancia de la gestión colectiva de recursos escasos. Los famosos tribunales de las aguas valencianos, que habían funcionado desde tiempos medievales, adquirieron nueva vitalidad como modelos de autogobierno campesino. Las acequias fueron mantenidas por trabajo comunal voluntario, y se desarrollaron técnicas innovadoras de conservación del agua que permitían sostener huertos productivos, incluso durante los periodos de sequía más severos. Estas innovaciones técnicas iban acompañadas de transformaciones sociales. Las cooperativas de riego valencianas crearon fondos comunes para comprar herramientas especializadas, contrataron maestros irrigadores que enseñaban técnicas avanzadas, y establecieron sistemas de crédito que permitían a los campesinos más pobres acceder a mejoras en sus parcelas. El éxito de estos sistemas atrajo la atención de comunidades de otras regiones, que enviaban delegaciones para aprender y adaptar las técnicas valencianas a sus propias condiciones locales. Estas prácticas, nacidas de la necesidad desesperada, se convirtieron gradualmente en un legado cultural de resiliencia que se transmitía de generación en generación. Los niños que habían crecido durante las crisis del siglo XVII se convirtieron en adultos que enseñaron a sus propios hijos no solo técnicas agrícolas tradicionales, sino también estrategias de resistencia, métodos de organización comunal, y la importancia crucial de la solidaridad como base de la supervivencia. Esta transmisión cultural creó una memoria colectiva de resistencia que influiría en los movimientos campesinos de siglos posteriores. Las élites, debilitadas económicamente por las continuas crisis del Imperio español y preocupadas por la posibilidad de revueltas más extendidas, comenzaron lentamente a notar y reconocer la tenacidad de los campesinos como una fuerza que debía ser acomodada más que simplemente reprimida. Algunos nobles progresistas, como don Fernando de Guzmán, el hijo y heredero de don Álvaro, que había recibido una educación más moderna en las universidades de Salamanca y Alcalá, comenzaron a experimentar con políticas más conciliadoras. Don Fernando, que había asumido la gestión de las propiedades familiares en 1685, implementó lo que llamaban reformas prudentes, redujo las rentas en años de malas cosechas, permitió que los campesinos pagaran en especie cuando la moneda escaseaba, e incluso invirtió recursos señoriales en mejoras de infraestructura rural como puentes y caminos que beneficiaban tanto a sus propiedades como a las aldeas circundantes. Estas políticas, aunque motivadas tanto por pragmatismo económico como por genuino paternalismo ilustrado, representaban un reconocimiento tácito del poder campesino y de la necesidad de negociar con él. Al cerrar el siglo XVII, Valdepeñas se erigía como un testimonio viviente de supervivencia comunitaria, con sus campos marcados por décadas de sequías y crisis pero manteniendo una fertilidad lograda a través del trabajo colectivo y las técnicas innovadoras. Su gente, cansada por las luchas pero espiritualmente inquebrantable, había desarrollado una identidad colectiva forjada en la resistencia y tempeada por la solidaridad. Las casas de adobe agrietadas por el sol habían sido reparadas innumerables veces por manos comunales. Los pozos excavados durante la gran sequía seguían proporcionando agua a través de sistemas de mantenimiento colectivo. Los campos de legumbres introducidos por Juan García se habían convertido en la base de una agricultura más diversificada y resiliente. Su historia susurraba una verdad fundamental sobre la experiencia histórica española: el campesinado, sistemáticamente abandonado por las élites políticas, económicas y religiosas que se suponía debían protegerlo y guiarlo, había forjado su propio camino hacia la supervivencia y la dignidad. En las polvorientas calles de Valdepeñas, en los campos comunales de Castilla, en las acequias cooperativas de Valencia, se había escrito una historia alternativa de España, no la de los imperios y las conquistas, sino la de la resistencia silenciosa y la solidaridad creativa que permitieron a generaciones de españoles ordinarios sobrevivir a los fracasos extraordinarios de sus gobernantes. La historia de los campesinos españoles del siglo XVII es un relato de triunfo silencioso en medio de un abandono ensordecedor. En aldeas como Valdepeñas, hombres y mujeres como Juan García y María López enfrentaron pestes, impuestos e indiferencia de las élites, pero sobrevivieron gracias a la solidaridad comunal, la adaptación y el desafío. Su resiliencia no fue tema de baladas, sino de cebada compartida, pozos cavados y rebeliones susurradas en la noche. Esta historia es un espejo para nuestro tiempo. En una era de crisis globales, desigualdad económica,
cambio climático y desorden político, las lecciones del campesinado español resuenan. Su confianza en la comunidad, la inventiva y la tradición ofrece un modelo para enfrentar la adversidad cuando los sistemas fallan. La unidad del concejo, el trabajo de la hacendera y la astucia del contrabandista nos recuerdan que la supervivencia a menudo radica en la acción colectiva y la ingeniosidad. Al reflexionar sobre los campos de Valdepeñas, vemos las cicatrices de la lucha, pero también las semillas de la esperanza. El legado de los campesinos nos desafía a apoyar a los marginados, a valorar los lazos comunales y a reconocer la fuerza de quienes perseveran sin alardes. Su historia es un llamado a la acción, construir un mundo donde nadie enfrente una crisis solo, donde el suelo de la solidaridad dé una cosecha para todos. Descansa bien, querido lector, y sueña con un futuro arraigado en las lecciones del pasado.